Nos disponemos a escuchar con atención el Evangelio, poniéndonos de pie. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que ha pasado en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestro sumo sacerdote y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres lo habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo le cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, le interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino, regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Este día en que damos gracias y a lo largo del día, hermanos nuestros han venido a dar gracia, a pedir, a presentar sus intenciones a San Expedito. El Salmo es aquel que en verdad nos invita a dar gracia y
y a gloriarse, como dice, en el nombre de Dios. Porque por medio de sus santos, Dios nos sigue bendiciendo y nos sigue acompañando en lo cotidiano. Los santos son aquellos que están en la comunión plena con Dios. Y por eso, como están cercanos a Dios, nosotros recurrimos a ellos para que le presenten nuestras necesidades y nuestras acciones de gracia. Pero para estar cerca de Dios es necesario convertirse, es necesario cambiar de vida, dejar el pecado, haber resucitado en Cristo, como nos decía San Pablo el día de la Pascua, estar en la comunión con Él. Por eso también honrar hoy y venerar a San Expedito, mártir, tiene que llevar a cada uno de nosotros a mirar nuestra propia vida y desde Jesús volver a decir: esto me aparta de la comunión con Jesús, esto no me permite estar cerca de Dios. Pero no postergar, sino que aquello que Dios me va mostrando por la acción del Espíritu día a día, tengo que poner todo de mi parte y acompañar al Espíritu Santo para que esa conversión se produzca en mí. Como así también se produjo en la vida de San Expedito, que cuando Satanás le trataba de interferir en ese camino de conversión, diciéndole para más adelante, para más luego, él decididamente va a decir: hoy tengo que dejar todo ese hombre viejo atrás y volverme a Cristo, sabiendo que el volverse a Cristo implicaba su martirio, implicaba que le quitasen la vida. Hoy comentaba con un medio cómo los cristianos, nuestros hermanos en Oriente, ellos no especulan con Dios y están viendo a ver en qué momento puedo ir, no ir, sino que ellos, sabiendo que su vida corre riesgo, ellos lo ponen en primer lugar a Cristo y no dejan de ir al culto, no dejan de participar de la Eucaristía, sabiendo que puede ser la última Eucaristía, sabiendo que pueden morir todos, como murieron muchos de ellos hace días atrás. Nosotros, en cambio, tenemos todo servido, y además de tener todo servido, especulamos con Dios y decimos: no, hoy hace calor, no, hoy hace frío, está lloviendo. Es decir, siempre vamos buscando una excusa y vamos poniendo excusas para no asumir nuestro compromiso como cristiano, de dar gracia y de alabar y glorificar a Dios en la asamblea litúrgica. Esta fiesta tiene que ayudarnos a tomar conciencia que haber descubierto a Cristo y tenerlo a San Expedito como intercesor, no tiene que suceder en nuestra vida lo que pasó con estos dos hombres que vuelven a Emaús, vuelven a su pueblo, vuelven decepcionados. Y vuelven decepcionados evidentemente porque todo el tiempo que estuvieron con Jesús no aprendieron nada. No aprendieron nada porque tampoco escucharon bien lo que Jesús les anunciaba y les decía y les enseñaba. Y por eso Jesús le va a volver a decir: hombres duros
duros de entendimiento. ¿Por qué son tan tosudos? ¿Acaso no se le explicó que el Mesías debía padecer, debía sufrir, pero que al tercer día tenía que resucitar de entre los muertos? ¿Por qué le cuesta creer? Aún ahí no se van a dar cuenta que es el mismo Jesús resucitado quien va caminando con ellos y el que les vuelve a hacer memoria la palabra. Cuando lo invitan a quedarse y lo hacen pasar y sentar a la mesa, en la fracción del pan, ahí descubren que es el resucitado quien está en medio de ellos. Pero cuando quieren como abrazarlo, se dan cuenta que Jesús ya no está más, porque justamente la resurrección es lo que le permite a Jesús trascender el espacio y el tiempo. Pero esa trascendencia que hace Jesús del espacio y del tiempo en el que nos encontramos no implica que Él se despojó de todo lo humano, es un espíritu desencarnado, no. Es el mismo que se hizo carne en el vientre de María, que nació, que creció, que padeció, que fue sepultado, pero que ahora vive. A ese Jesús, los santos lo descubrieron desde la fe. Por eso también debemos pedirle a San Expedito que, más que nos conceda o nos acerque algo material, primero nos conceda la gracia de convertirnos. Segundo, ser fieles y mantenernos fieles en esa conversión. Y por otro lado, no temer, no estar calculando, no estar especulando, con esto gano o pierdo si me acerco más a Jesús. Que Él nos ayude también a que nuestros ojos se abran y que cuando nos reunimos en cada Eucaristía volvamos a sentir que nuestro corazón arde cuando se nos explica las Escrituras, cuando escuchamos las Escrituras, y que en verdad en cada Eucaristía nos encontramos con Él, el resucitado que vuelve a estar en medio de nosotros. Que San Expedito interceda ante el Señor y derrame abundante gracia en la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de los que estamos aquí. Y aprendamos también como Pedro y Juan a dar todo del Señor, para que otros que están postrados o tirados en el borde del camino, como estaba este mendigo, puedan también de un salto ponerse en pie, alabar y glorificar a Dios por lo que hace en su vida. Quizás nosotros no tengamos el poder con el que le asistió Jesús resucitado a Pedro y a Juan, para mostrar que Él está con ellos, que es verdad que se ha quedado hasta el fin de los tiempos. Y por eso ellos pueden, en el nombre de Jesús, hacer poner en pie a este hombre que estaba lisiado, que era paralítico, que mendigaba para sobrevivir. Que Jesús nos conceda la gracia también que nosotros, en lo cotidiano, compartiendo el pan y lo que tenemos con lo que no tienen, le ayudemos también a vivir dignamente, a que recuperen la dignidad. Y es ahí donde tenemos que trabajar mucho, porque recuperar la dignidad implica dedicar tiempo a educar, implica dar de nosotros,
dar de nuestro tiempo, ayudar al otro que salga de esa postración y de esa ceguera. Una postración porque era fácil mendigar, ¿no? Es fácil pedir. Hay que reeducar en la cultura del trabajo, de la responsabilidad, porque yo puedo, para reclamar mis derechos también, tengo que aprender de cuáles son mis deberes. Por eso el resucitado debe fortalecernos, y así como San Expedito y ahora tantos niños, adolescentes, jóvenes, familias que han sido martirizados, ellos que están en la comunión con Dios, nos concedan la gracia de que nosotros purifiquemos nuestra vida para que también así un día nosotros estemos en la comunión que ellos ya están y que a nosotros nos aguarda y nos espera también ese lugar junto a ellos, porque debemos recordar lo que Jesús mismo le va a decir a los discípulos en el Evangelio de Juan: en la casa de mi Padre hay mucho lugar. Puede entenderse de dos maneras: que hay mucho lugar porque los que deciden estar con Él no se terminan de convertir y no abrazar el Evangelio, entonces ese espacio queda como vacío, queda como vacante. Pero también hay que entenderlo desde este otro punto de vista positivo, es decir, en la casa de Dios hay lugar para todos. El Padre no excluye a nadie, pero sí hay una condición para poder estar en la casa, que es convertirse, cambiar de vida y vivir según el Evangelio. Entonces ahí sí Jesús, cuando estemos a la puerta, nos dirá: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del lugar, entren. El mismo Jesús va a decir: ese lugar de cada uno yo mismo les preparo, y cuando esté preparado yo mismo le vendré a buscar, para que mi gozo sea el gozo de ustedes. Jesús se goza y goza estar con el Padre, pero no es mezquino. Él quiere compartir su casa, quiere compartir su gozo, quiere compartir su alegría con el hermano, con cada uno de nosotros. Pero eso que Él quiere para cada uno de nosotros, nosotros también debemos querer, buscar y desear, y no cansarnos de buscar hasta alcanzar lo que verdaderamente Cristo quiere para nosotros. Nosotros debemos querer para el otro. Así como el santo una y otra vez golpea el corazón de Dios para que no olvide de derramar esa gracia y esa bendición en nuestro corazón, también nosotros debemos, como el santo, estar al lado del hermano, y hasta que no alcance ese gozo del que yo quiero ser partícipe, no quedarme ni vencido, ni derrotado, ni abatido, sino que al contrario, fortalecido por el Señor, también encaminarlo hacia Él. Decía la antífona: alégrense los que buscan al Señor. Todos buscamos a Dios, y lo buscamos siempre a través de mediaciones, porque Dios no se reveló en la estratosfera, siempre tuvo intermediario, y va a decir la carta a los Hebreos: en el último tiempo nos habló por medio de su Hijo. También San Pablo lo dirá lo mismo. Pero por eso no debemos dejar de buscar al Señor, y al Señor siempre, porque nos acercamos a San Expedito, pero San Expedito nos dice: bueno, qué lindo, vinieron y quédense conmigo. O cuando me acerco a la Madre de Jesús, a María, ellos se regocijan porque todavía ven corazones inquietos que buscan a Dios.
que buscan llegar al Señor, lo que hacen ellos es tomarnos de la mano y acercarnos y regocijarnos y entregarnos y ponernos delante del Señor, para que nosotros también contemplemos las maravillas que Él obra en nuestra vida.